A esta hora quiero saludar a Camilo Rey. Él es economista, docente de la Universidad de Cartagena. Él es también magíster en economía, magíster en estudios del territorio y PhD en geografía. Camilo Rey, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos? Felicitaciones por el programa, gracias por la invitación. Hombre, muchas gracias a ti. Le quiero confesarle a toda nuestra audiencia que hace rato estábamos detrás de él para que pudiéramos aquí conversar, porque sé que tiene muchos datos interesantes, muchos análisis interesantes sobre estos temas. Camilo, profesor, ¿cómo le gusta más? ¿Profe? Profe, bien. Profe, quiero además felicitarlo porque esta misma encuesta de Cartagena Como Vamos posiciona bien o califica bien la gente el desarrollo de la Universidad de Cartagena, alma mater a la que usted pertenece. ¿Sus estudiantes son de qué semestres? Ahora tengo estudiantes de segundo y tercer semestre. ¿En economía? No, actualmente tengo en trabajo social. Trabajo social, ok. Bueno, ahí hay una población muy interesante de esa que están en los barrios de Cartagena. Bien, volvamos al tema de pobreza. ¿Qué tan distante es la realidad de esta percepción? El 42% de la gente en Cartagena se siente pobre en la ciudad, se considera pobre en la ciudad. Bueno, cuando yo vi ese porcentaje de Cartagena Como Vamos, me pareció muy interesante porque se suele tener diferencia o suele ocurrir diferencias entre lo que percibe la gente, el dato de percepción sobre pobreza, sobre los datos, digamos, reales que captura el DANE a través de su encuesta, que es un indicador más o menos objetivo de pobreza. Y la sorpresa es porque, el DANE todavía no ha publicado el último dato de pobreza para la ciudad, debe publicarlo a finales de este mes, pero para el 2021, el dato que publicaron en abril del 2022, el dato de pobreza era 40,algo% de pobreza objetivamente medida. Entonces, me parece muy interesante que haya una cercanía tan fuerte entre la percepción y la pobreza objetiva. Sí, y eso, digamos, para explicarle a la gente, esa pobreza objetiva diferente de la pobreza monetaria, digamos, ¿cuáles son los ítems que se tienen en cuenta justamente para determinar que una persona es pobre, que una familia es pobre? Bueno, es un procedimiento un poquito complejo, y también fuente a veces de discusión porque la gente no lo entiende y entonces suelen criticar mucho los referentes que usa el DANE para calcular la pobreza. Pero de una forma, digamos, más o menos sencilla, lo que hace el DANE es construir una canasta básica de alimentos que debería consumir mínimamente una familia para tener los nutrientes básicos. A eso le agrega otros elementos también mínimos básicos, y calcula un valor de más o menos una persona al mes, cuánto necesitaría para cubrir esos gastos básicos, viviendo en condiciones mínimas, pero digamos, que le permitan subsistir. Y el dato es que más o menos se necesitan, según el DANE, 360,000, 370,000 pesos por persona al mes para sobrevivir resolviendo esas cosas básicas. Pero ojo, porque eso no significa que una persona que trabaja y se gana 400,000 pesos al mes ya deja de ser pobre. Deja de ser pobre, no. Ese es un valor por persona, es decir, una familia donde viven 4 personas. Eso tenemos que multiplicarlo por 4. Multiplicarlo por 4, entonces significa que si ese hogar recibe menos de 1.200.000 pesos, ya se considera un hogar pobre. Total. Bien, usted ha hablado de la seguridad alimentaria, básicamente eso, de resolver las necesidades básicas, entre ellos la alimentación. Para ir derivando el tema, me estaba adelantando. La pandemia, digamos, exacerbó la situación de pobreza en Cartagena. ¿Cómo estábamos antes y cómo se ha ido recuperando ese espacio, si es que lo hemos logrado, y cuáles son los mecanismos que se deberían implementar justamente para que una ciudad tan compleja como esa empiece a otra vez retomar la reducción de la pobreza que en pandemia se exacerbó totalmente, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, el dato de pobreza era alrededor de 35-36%, no recuerdo exactamente, estoy hablando del año 10 puntos menos. Sí, del 2019. En el 2020 sube a por encima de los 45, tal vez, no recuerdo exactamente.
y ahora en el 2021 bajó a 40, algo. Eso quiere decir que no hemos logrado todavía llegar a los niveles de pobreza que ya eran muy altos antes de pandemia. Sí. Por supuesto, Cartagena fue una ciudad que se afectó tremendamente por la pandemia porque es una ciudad que dependía mucho del trabajo en la calle, el trabajo informal. Formalidad. Y especialmente del trabajo turístico, que por supuesto fue el sector que más sufrió durante la pandemia. Entonces, en general del sector servicios. Correcto. El comercio, la venta en la calle, etcétera. Mucha gente dependía de ese tipo de negocios y tuvo que encerrarse y bueno, luego eso tuvo efectos fuertes sobre la pobreza, pero especialmente sobre el tema de seguridad alimentaria. Es realmente impresionante cuando uno ve las publicaciones del DANE en una encuesta que ellos llaman de pulso social, y ahí le preguntan a la gente, a las familias, cuántas comidas diarias logra consumir al día. Y Cartagena siempre o casi siempre aparece en el último lugar. En Cartagena 1 de cada 3 familias accede a las 3 comidas diarias. Eso comparado con el promedio nacional es que cerca del 72% de las familias en Colombia acceden a las 3 comidas diarias. O sea, prácticamente nos duplica a los cartageneros. El tema de la inflación también está afectando que se alcancen eso o se mejoren esos niveles de superación de la pobreza. Por ejemplo, Cartagena está por encima del promedio nacional, 14,33%, fue la última más reciente medición del DANE en el tema de inflación. Una ciudad como esta, portuaria, con mucho comercio, con la capacidad de logística para que lleguen, está en un departamento que es productor de alimentos, con una capacidad logística para que sean menos complejos los costos de distribución, de transporte, etcétera, como tiene estos niveles de inflación tan gruesos que impactan indiscutiblemente en los bolsillos de la gente, máxime esos niveles de ingreso per cápita. Sí, la inflación que estamos padeciendo en el último año y pico, golpea fuertemente, especialmente a las familias más pobres, porque es una inflación jalonada especialmente por bienes, digamos, de consumo diario y básico. Tenemos ahí los alimentos, los servicios y el transporte, o sea, cosas que usamos todos los días. En el caso específico de los alimentos, la inflación, digamos, en Colombia y en Cartagena también ha empezado a ceder durante los últimos 3 meses, ha empezado a bajar un poco en comparación a los niveles que teníamos. Hoy está cerca del 20%, pero llegamos a tener una inflación de alimentos cercana al 28%. Entonces, ha empezado a ceder, pero todavía es tremendamente alta. Y como digo, golpea tremendamente a las familias más pobres, porque en general una familia, la diferencia un poco de cómo las familias de ingresos altos versus ingresos bajos distribuyen sus ingresos, es que prácticamente una familia pobre destina la mitad de sus ingresos a alimentarse. De hecho, en la encuesta de percepción ciudadana de Cartagena, como vamos, habla de que lo que la gente siente que más impacta en sus bolsillos es los alimentos y los servicios públicos, que son los 2 primeros ítems que también tiene el DANE en su medición, que es lo que acumula esta cifra. La discusión en la ciudad y en la región Caribe está basada en esos 2, una región que produce mucho alimento, que tiene los servicios públicos en términos generales más costosos que otras regiones del país, más hacia el interior e incluso hacia el occidente. ¿Cómo resolver este asunto, dentro de qué políticas públicas habría que implementar para atacar, con mucha más contundencia esto? Sí, estamos ante un problema complejo que no es exclusivo de la ciudad, es un problema global. O sea, la inflación que estamos experimentando, en particular la de alimentos y la de servicios, es un fenómeno global. De hecho, en Europa hay una inflación de alimentos mucho más alta que la que hay en Colombia. Eso me ha causado sorpresa. Antes de ayer reportaban la inflación de alimentos en Inglaterra y es del 21%. Altísimo. Para ser un país europeo está más alta que la nuestra. Entonces, el Estado ha tratado de controlar a través de lo tradicional. El Banco de la República sube tasas de interés para frenar el consumo, para recoger el dinero circulante para frenar el consumo. Eso tiene un problema, y es que
Está encareciendo más las cosas, básicamente. La subida de la tasa de interés aspira de frenar consumo, pero el problema es que mucha gente está usando la tarjeta de crédito para pagar el mercado. O sea, la situación tan extrema que estamos experimentando durante el último año es que ha llevado a la gente a usar la tarjeta para pagar las cosas más básicas. Entonces, lo que estamos frenando en última es que la gente pueda comer. Pero la gente no puede dejar de comer. Entonces endeudarse y pagar mucho más por para poder comer. El problema no es de demanda, sino es en la producción, en la oferta. Y ahí está el otro problema, y es que la subida en las tasas de interés frena la inversión. Frena los gastos que hacen las empresas, y las empresas tienen que hacer gastos para poder producir. Y si no producen, nuevamente hay una restricción de la oferta que jalona mucho más para arriba los precios. Entonces estamos como en una situación atípica, porque la inflación que usualmente manejaban los gobiernos era una inflación de demanda, pero ahora estamos luchando contra una inflación de oferta. En Cartagena nació, digamos, un programa muy interesante para frenar justamente la pobreza en Cartagena. Es el Plan de Emergencia Social Pedro Romero. Medidas como esta han sido efectivas. En los últimos años ha decrecido su capacidad. ¿Qué podría pasar o qué se debería hacer para que justamente un programa como ese se maximice, o definitivamente, si esa no es la vía, esa gestión está haciendo la tarea como debe ser, o hace falta mucho? Evidentemente sí. Bueno, los datos sugieren que hace falta mucho, sí. Los datos sugieren que es poco lo que se ha podido avanzar en Cartagena en ese tema. Creo que básicamente porque uno puede subsanar transitoriamente el tema del hambre y la pobreza con algún subsidio, dando canasta de alimentos, pero eso lo resuelve muy transitoriamente. Y el problema de la pobreza, correcto. Y el como las ollas comunitarias, que es lo más reciente que hizo la administración distrital. Correcto, pero el problema de la pobreza en Cartagena es un problema estructural. Y solo se puede resolver a través de medidas estructurales que ataquen especialmente cómo funciona, digamos, la actividad económica de la ciudad, cómo funciona el mercado del trabajo en la ciudad. ¿Y eso se puede resolver del distrito o tiene que ser un asunto más macro, más nacional? Yo creo que es una combinación de cosas. En general lo que hemos visto es que en Colombia, cuando la pobreza en el promedio nacional, la pobreza a nivel nacional disminuye, pues también disminuye en prácticamente todas las ciudades. O sea, más o menos se mueve de manera similar la pobreza promedio nacional frente a la pobreza en las ciudades. Entonces, creo que es una combinación de las dos. Yo siempre he creído que la ciudad ha dependido mucho de sectores donde el empleo suele ser precario, suele ser informal, y creo que la ciudad debe moverse o debe repensarse su forma de estructura económica. Bueno, Camilo, ¿qué podemos hacer? Ya los cartageneros estamos escuchando toda esta problemática y toda esta queja, pero ¿qué podríamos hacer para que cambie esta situación? O sea, y no hablo de los entes o de las autoridades distritales, hablo de nuestro metro cuadrado. O sea, por lo menos yo como Paola Porto, ¿qué podría hacer para que estos índices de extrema pobreza pues disminuyan? Bueno, es una pregunta difícil, pero bueno, yo creería que los ciudadanos primero tenemos una responsabilidad, los ciudadanos en general de Cartagena, y es que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Una responsabilidad, por ejemplo, es pagar los impuestos adecuadamente, cumplidamente, no hacerle el juego, no hacerle el quite. Y en la ciudad, por ejemplo, hay una historia de evasión, por ejemplo, del impuesto predial, ¿no? Uh-huh. Hay unos datos de hace unos años que publicaban, creo que en el Banco de la República, que decía que cerca de la mitad de los predios, por ejemplo, en el centro histórico no pagaban predial. Entonces, eso, no pagar los impuestos, es quitarle ingresos al presupuesto público. A la ciudad para la inversión social, luego por ejemplo. La inversión social. Lo otro es que, bueno, yo creo que también tenemos que apostarle, cuando hablo también de cumplir reglas, es
respetar, digamos, los derechos de los otros, tener presente que los otros también son ciudadanos, que también merecen derechos. Por ejemplo, pagar adecuadamente los salarios si de nosotros depende un empleo, sí. Pagar completo, las prestaciones, etcétera. No robarse la luz, por ejemplo, también. Sí, cualquier pequeño gesto de corrupción, por muy pequeño que sea, es quitarle recursos al presupuesto público que se puede usar, como dices tú, para inversión social. Sí. Camilo, avanzando en otro tema, y usted también tuvo unas publicaciones a través de su cuenta de Twitter frente al tema del turismo que bien generó bastante controversia la pasada temporada turística de Semana Santa aquí en Cartagena, porque ahí algunos decían que no había venido nadie a la ciudad, digamos que la temporada no fue tan atractiva para visitantes. Las cifras fueron, según el distrito, fueron sí importantes, obviamente impactadas por el caso de Ultraer, de Vivaer, lo que pasaba en las carreteras con los peajes, pero que en general se superó la expectativa, un poco más de 130,000 visitantes que hubo en Semana Santa, pero hay unos datos que no están reflejados en estas cifras, y usted hizo relación con la parahotelería a través de Airbnb. Usted hizo un mapa no como de calor, digamos, en donde están establecidos esos lugares, y según el mapa que vi, la ciudad se inundó de visitantes a través de esa hotelería que no forman parte de los registros de las tradicionales gremios como ANATO, como Cotelco, Azotelca, de estos gremios hoteleros que están en la ciudad. Sí, ese es un fenómeno interesante que nuevamente es un tema global. A Cartagena llegó Airbnb tal vez hacia el año 2011-12, fue una de las primeras ciudades donde llegó Airbnb en Colombia, pero pues muy poco sabíamos de Airbnb, casi no se conocía. Pero como mostrábamos ahí, es un fenómeno que ha crecido rapidísimo. En los datos que encontré hay por lo menos 10,000 alojamientos que se ofrecen en plataformas por esta vía. Bueno, no solo existe Airbnb, hay otras como Booking, etcétera. Que bueno, no es un fenómeno tampoco nuevo en Cartagena, porque tú te acuerdas que sobre todo entrando a Boca Grande, que uno ve los letreritos de apartamento, es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que digitalizado. Correcto. Entonces, al haberlo digitalizado, lo que hizo fue hacer más rentable el negocio, es mucho más eficiente, mucho más rápido tener viviendas, usar viviendas de esa forma. ¿Qué implicaciones? Pues, bueno, hay un tema que tú mencionas, y es que las estadísticas sobre turismo en Cartagena, bueno, en general en Colombia, son bastante precarias. No hay mucha precisión nunca sobre las cifras de turismo. Por ejemplo, esa discusión de que si hubo o no turistas durante Semana Santa es parte de ese problema, porque bueno, la idea de que no habían también fue una intención política, porque bueno, echarle culpa al gobierno nacional, echarle culpa al tema como también el gobierno local ha manejado el tema de los problemas que hay en el centro, en el tema de las playas, etcétera. Entonces, pero las cifras que publican ellos mismos, digamos la alcaldía y luego Corpo Turismo, dicen que fueron más de 130,000 personas. Claro, algunas agencias, los gremios hoteleros no dan evidencia de que hubo un aumento de visitantes comparado con la Semana Santa anterior. Pero hay un fenómeno, este fenómeno que estamos hablando de Airbnb, es que tiene el problema es que no hace parte de los registros oficiales de ocupación hotelera que hay en la ciudad. Sí. Entonces, en los datos que encontré, que mostraba en ese hilo de Twitter, es que justamente Airbnb está logrando una ocupación siempre por encima de la ocupación que publica Cotelco. Entonces, Cotelco solamente... Pues suma los agremiados, sus hoteles, sus marcas agremiadas. Exactamente. Y no puede ir más allá porque eso es lo que tiene y punto. Exactamente. Entonces, el problema no es Cotelco, el problema es que usemos como referencia solo ese indicador
para saber qué tanta ocupación hay. Adolece entonces el Estado de que lo sume a su incorporación de estadística para que sea mucho más real esas cifras que se revelan a la ciudad. Pero básicamente también la gente decía, iba al centro y estaba según vacío, las playas vacías, pero digamos, yo todavía, para mí es absolutamente confuso lo que pasó a nivel de visitantes y turismo en Semana Santa. Las cifras no me cuadran, las versiones aún a mí en lo particular, Jair Espitia, no me cuadran. Máxime que salen otro tipo de circunstancias, como bien usted la explica aquí, de lo que sucedía con Airbnb o Booking, por ejemplo. Sí, yo lo que creo es que efectivamente hay unos cambios en la forma como la gente está haciendo turismo. De todas formas, hay unos síntomas de recesión global y la gente pues ya no quiere seguir haciendo turismo, pero un poquito más barato. Sí. Cartagena es una ciudad muy costosa para hacer turismo, entonces la gente lo que hace es tratar de pagar hospedajes que le cuestan menos. En Airbnb se encuentran muchas cosas que cuestan mucho menos que un hotel y que son bastante cómodas. También tratan de comer un poco más barato, gastar menos en algunos bienes básicos o bienes, digamos, de lujo, típicos de turismo. Entonces, por ejemplo, Fenalco dice que el comercio no le fue bien. No le fue bien. Entonces, pero es que tal vez hay un cambio en la forma como la gente está haciendo turismo. Entonces, evita ir a ciudades muy costosas, evita alojamientos costosos, evita restaurantes costosos, etcétera. Y eso, pues, claro, cuando tú lo ves en las cifras de ese tipo de gremios, pareciera que la cosa está bajando. Pero en movilidad turística tal vez la cosa está subiendo. La percepción es distinta.